Muchas bendiciones, mis queridos hermanos y amigos, de parte de nuestro Señor Jesucristo y del Dios Todopoderoso. Que el Dios le continúe bendiciendo grandemente. Le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Esta es una nueva edición de la enseñanza de la palabra de Dios. Su hermano y amigo Horacio Fernández, el cual está trayendo esta enseñanza por medio de la unción del Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite que cada uno de vosotros podamos, por medio de las redes sociales, poder estudiar su palabra y poder tener esta conexión de hermanos y amigos en Cristo. Vamos a ir delante de la presencia del Dios Todopoderoso en oración para que de esa forma nosotros podamos empezar la enseñanza. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor. Venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Padre, te venimos a darte toda tu gloria, toda tu honra, Señor, y reconocer que tú eres el único Dios santo y soberano que está sentado en tu trono. Señor, te pedimos humildemente que tú permitas a tu Santo Espíritu que traiga discernimiento, sabiduría y entendimiento para cada uno de los que escuchan mi voz, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bendito eres, Señor Jesús. Qué bueno es adorarte, qué bueno es honrarte, mi Jesús. Porque por ese sacrificio ahora somos salvos, ahora somos libres de la ira de Dios. Algo que yo siempre lo tengo presente en mi corazón y vivo agradecido por esa salvación tan grande, porque tú tomaste mi lugar en la cruz de Calvario. Ahora yo no tengo que pasar por todos esos sacrificios que tú tuviste que pasar por cada uno de vosotros, lo cual te damos la gloria y la honra y te damos gracias, Señor. Gracias, mi Jesús. Te adoramos, te glorificamos y te honramos. Padre amado, gracias por nuestro Señor Jesucristo, que tú permitiste entregarlo por cada uno de vosotros, como lo dice claramente en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué amor más sublime, mire qué amor más grande, que el Dios Padre entregó su propio Hijo para que cada uno de vosotros pudiéramos tener salvación y liberación del pecado. Es algo muy importante, mis hermanos y amigos, de reconocer de que por medio de ese sacrificio ahora nosotros volvamos nuevamente a permanecer a la familia del Dios Todopoderoso, del gran Creador. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. En la lección de esta semana voy a hablar acerca de cómo leer y poder interpretar claramente la Biblia, la palabra de Dios. Es muy importante, mis amados, de tener disciplina cuando estemos leyendo la palabra. Hay que poner mucha atención a todo lo que leemos para poder asimilar correctamente el significado del pasaje que estemos estudiando. Esta disciplina de observación y de atención le dará un buen hábito y solamente se puede aprender a través de practicar regularmente. Cuando leemos la palabra con una mente abierta y un corazón decidido a obtener la máxima enseñanza que tiene la Biblia. Cuando nosotros tenemos esa perspectiva y tenemos esa voluntad de querer leer la palabra poniendo todo el conocimiento y la atención que nosotros necesitamos, vamos a tener un buen resultado. Yo se lo digo porque he estado escudriñando las palabras en los últimos años y he tenido mucha sabiduría, he crecido bastante en el conocimiento de su palabra, y eso es lo que yo quiero por medio de estos estudios, de que cada uno de ustedes sean edificados, que cada uno de ustedes puedan a también llevar esa palabra a otros que están perdidos por falta del conocimiento de la verdad, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La llave y el instrumento para la disciplina de la observación y atención es mantener un entendimiento básico, el cual le ayude a entender claramente las palabras que no son de su conocimiento. Usando un diccionario bíblico o otros tipos de libros teológicos, esos serán buenos instrumentos para ayudarle a tener un mejor conocimiento
del versículo o capítulo que usted esté leyendo. Otra cosa que es bueno tener el conocimiento de 5 palabras, las cuales son, y la voy a mencionar, 5 palabras, las cuales que es muy bueno de tener ese conocimiento. Número 1, ¿quién? Número 2, ¿qué? Número 3, ¿cuándo? Número 4, ¿dónde? Y número 5, ¿por qué? Estas son 5 palabras que si usted le pone énfasis y la use correctamente, usted va a tener un resultado positivo para entender bien la palabra y para también tener un mejor conocimiento y poder también interpretarla mejor. Sabemos que si cuando estamos leyendo la palabra de Dios, voy a hacer un paréntesis, es necesario que nosotros primeramente vengamos delante de la presencia de Dios y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé el discernimiento y el conocimiento para que nosotros de esa manera podamos ver los tesoros y poder ver los misterios que hay en la palabra de Dios. Si usted no tiene esa conexión con el Espíritu Santo, si usted no le pide al Espíritu Santo primeramente antes de ponerse a leer la palabra, se le va a hacer muy difícil de que usted pueda encontrar lo que Dios quiera que usted encuentre en su palabra. O sea que es muy necesario tener la comunión con el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, es necesario que usted haya nacido de nuevo para que de esa forma usted pueda tener esa comunión con el Espíritu Santo de Dios y de esa forma el Espíritu Santo de Dios le pueda revelar todos los misterios y los tesoros que hay en la palabra de Dios. Dicho esto, vamos a continuar con las 5 palabras, como le dije. Número 1, ¿quién? Número 2, ¿qué? Número 3, ¿cuándo? Número 4, ¿dónde? Y número 5, ¿por qué? Voy a empezar por el número 1, ¿quién? La palabra ¿quién? Eso es quiénes son los principales caracteres en el texto. ¿Quién es el autor y de quién es el contenido de los escritos? La otra palabra es qué. Significa cuál es la acción que ha sido describida o qué conversación pasó en el texto. Usted teniendo estos conocimientos, usted va a poder tener mejor interpretación. Número 3, ¿cuándo? Cuando el texto fue escrito o cuando la actividad o cuando ocurrió o cuando se hizo lo que estaba diciendo el texto. Número 4, ¿dónde? ¿Dónde el evento o la conversación tomó sitio o dónde la audiencia fue hecha? Número 5, ¿por qué? ¿Por qué la acción y la conversación se presentó o se conectó? Todo esto, con estas 5 palabras, usted tendrá una visión clara de lo que ha leído y al mismo tiempo lo entenderás fácilmente lo que el autor quiso comunicar al lector o a la audiencia. O sea que usted toma estas 5 palabras y la pone en acción y usted va a tener una clara visión de lo que el autor del libro que usted esté leyendo y de la misma Biblia, usted va a tener un entendimiento más claro. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora quiero describir la llave de 6 géneros bíblicos. Número 1, narrativa. Esta forma de literatura nos dice de la historia de la Biblia desde el principio de Dios y su revelación a su creación. No nos podemos sorprender que la narrativa es el género más común encontrado en la Biblia. El 44% del Viejo Testamento es acerca del narrativo. 3 principales tipos de narrativa aparecen en las Escrituras, que son historia, ley y los evangelios. Voy a empezar con historia. Historia bíblica es únicamente enfocada sobre la narración de Dios intercediendo en el pasado con su mundo. Puede incluir la historia de grupos de gentes
y de historia de gente individual, así como ellos eran relacionados al trabajo de Dios en este mundo. Por ejemplo, los libros de Éxodo y Josué son dos buenos ejemplos para que usted pueda tener ese conocimiento de la historia. Voy a hablar ahora acerca de la ley. En el Viejo Testamento tú vas a encontrar siempre el récord de la ley dada por pacto entre Dios y sus gentes, Israel. Estas leyes ordenaban las religiones, el modo de vida social y política vida de Dios. Sin santidad, personas quebrantadas. O sea, habían personas que estaban sin santidad, sin la conexión de Dios, y esas personas eran quebrantadas. Así el santo Dios podía mantener su pacto y relación con ellos. En otras palabras, la ley le instruía a ellos cómo vivir una vida relacionada con el Dios Santo de Israel. Los libros Éxodos, Números y Deuteronomio, todos tienen ejemplos de literaturas legales o de leyes. Ellos también tienen elementos de historia, pero el libro de Levíticos claramente es el ejemplo de este género. Los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son el centro sobre la vida de Jesucristo, y cada uno dice la historia de Jesús en diferente perspectiva. En particular, cada uno de los evangelios dan atención primeramente a la apasionada narración de la historia del arresto de Jesús, el juicio, la crucificación, la muerte, el entierro y la resurrección. Número 2. Literatura profética. Nosotros típicamente esperamos literatura profética, la cual tienen predicciones acerca de eventos que van a suceder. Pero a menudo estas predicciones son enfocadas en eventos, gentes y naciones que han pasado, que se han leído en el siglo XXI. Los profetas eran comisionados y representantes de Dios para avisarles a la gente de Dios de la rápida que enfrentaría, de la consecuencia rápida que enfrentaría si ellos continuaban rompiendo el pacto de Dios con ellos. Típicamente las literaturas proféticas contenían una clase de característica, el cual llamaban narración, un rasgo que tenía particular el profeta, para pronunciarles los juicios de Dios con promesa de consolación y restauración, y frecuentemente usaban lenguajes simbólicos y metafóricos para describir los eventos proféticos. La profecía no daba el sentimiento del corazón de Dios, cómo él lloraba sobre el pecado que contenía su gente y el juicio que ellos iban a enfrentar, mezclando con el amor divino, el cual rehusaba a rechazar lo que rompían con el pecado, pero al mismo tiempo eran las gente que él atesoraba. Todo esto hacía la profecía uno de los géneros más dificultosos para interpretar. Y somos sabios si usamos la ayuda como de un diccionario bíblico o un comentario. Ejemplo de este género, el mayor libro profético es como Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel, y los profetas menores como Oseas, Amós y Jonás. Número 3. Literatura poéticas. Poesía bíblicas son similares a la poesía moderna en su uso de descripción, símbolos y metáfora. Una mayor diferencia, como siempre, es que la poesía bíblica tiene una preferencia por la forma estilística del paralelismo. Paralelismo es la forma de pensamiento donde el autor intencionalmente contracta o repite conceptos en frases por afectos. Poesías como en una forma puede ser encontrada en narración. Vean Éxodo 15 del 1 al 18 y Lucas 1 del 46 al 55. Y poesías con literatura proféticas, vean Isaías 66,
1 al 3. Pero el ejemplo más claro es el libro de los Salmos. Como todos sabemos, los Salmos es el libro que tiene más poesía, es el libro que tiene más adoración al Dios Todopoderoso, que lo escribió varios de ellos el rey David. Número 4. Seguimos con las literaturas de sabidurías. La literatura de sabiduría típicamente contiene colección de palabras sabias o dichos sabios. Proverbios, escrito en pequeña unidad, libro de sabiduría, usualmente utiliza literaturas divididas como repeticiones y palabras exageradas, usando en énfasis para convertir ese principio que cuando es observado ayudará al lector a vivir una vida con una habilidad y talento. Estos principios no son prometidos, pero una regla general acumulada por sabios maestros quienes han observado este mundo y entendido qué forma de vida es agradable a Dios. Proverbio y Eclesiastés son buenos ejemplos. Y este género, el libro de Job, es también una literatura de sabiduría, pero su presente se extiende a la meditación como el sabio respondió a su sufrimiento. Te adoramos, Jesús, te damos gracias. Número 5, epístolas. Una epístola es una carta escrita a una persona o a un grupo de gentes. Usualmente estas cartas tienen pensamientos dirigidos específicamente y fueron circuladas entre varias iglesias. Mucho de este género se encuentra escrito en el Nuevo Testamento, incluyendo las epístolas de Pablo, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro. Estas tres cortas cartas de Juan y Judas, las cartas de Pablo en particular, siguieron un formato epistolial. Ese espejo fue de otras cartas de civilizaciones anteriores. Siempre que se hacía una carta, primeramente se dirigía para quién iba, quién era el autor, luego daban buenos deseos de salud, o el que la estaba enviando al final saludaba. De esa forma la carta era propia de enviar. De esa forma era que hacían las epístolas. Número 6. Literatura apocalípticas. El género apocalíptico es caracterizado por revelación de futuros eventos particularmente los cuales son relacionados al tiempo final. Algunos libros son iguales apocalípticos y proféticos. Por ejemplo, Daniel. El nombre proviene del vocablo griego apocalupto, cual significa quitar un velo. Apocalupto. O sea, el nombre de Daniel en el vocablo griego se pronuncia apocalupto. O sea, que significa quitar un velo o revelar algo. Estos anunciamientos son regularmente dados por ángeles y el autor actúa en grabar estas revelaciones. Este género típicamente usan símbolos y fantasías imaginarias para describir estos eventos del futuro. Ejemplos de este género son Daniel y Revelación. En Daniel y Revelación usted va a poder ver los libros proféticos. Bendito sea el nombre del Señor. Las escrituras no significa no significa de leerla como paquete individual, sonidos motivacional de masticar, porque Dios inspiró al autor de la escritura de libros individuales, los cuales todos fluyen a la gran historia de cómo Él está trabajando en su creación, revelando su plan de redención, restaurando y reconciliando para Él mismo. Esto significa que cualquier verso, pasaje, capítulo o libro de la Biblia necesita ser contextualizado entre esta larga interconectada historia. Otra forma de ayudar con la contextualización a un pasaje es buscar
un paralelo pasaje del verso o capítulo que tú estés leyendo. También viendo cómo el autor tasó o estimó, enfocando las ideas de otros escritos bíblicos, puede ayudar a obtener el significado más claro del pasaje. Dios siempre revela entre la convención y restricción específico del contexto historial y cultural. Esto significa que conociendo más acerca del autor, del periodo de tiempo, figurando la llave de la nación, geografía local y cultura práctica de todos, puede ser un importante instrumento para entender el significado del texto. Para concluir, Dios es Dios y el Espíritu Santo quieren guiarte a toda verdad en tus predicaciones. Juan 16:13. Voy a volverlo a repetir. Dios y el Espíritu Santo quieren guiarte a toda la verdad en tus predicaciones. Eso está en Juan 16:13. Él no solamente quiere que tú enseñes la palabra, pero que también viva la palabra. Él quiere hacer que su palabra queme tu corazón con el fuego del Espíritu. Porque cuando tú apliques lo que el Espíritu Santo de Dios te está enseñando, tu ministerio será cambiado con el poder de su transformación, con el poder transformadora de su palabra. Palabra viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuéstanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Cuando dejamos actuar, hermanos queridos, al Espíritu Santo en nuestra vida, la palabra saldrá ungida con poder y gloria de Dios. Debemos de rendirnos completamente al Espíritu de Dios, para que de esa forma nuestras emociones sean sometidas al Espíritu. Tenemos que aprender a someter nuestras emociones y deseos si nosotros queremos que el Espíritu Santo de Dios trabaje a través de nosotros. Si nosotros queremos que esa palabra que nosotros estemos hablando salga ungida por medio de nuestra voz, es por medio del Espíritu Santo que sucede eso. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo de Dios, y así fluye la palabra con el mensaje que el Dios mismo quiere que su pueblo escuche. En otras palabras, cuando nosotros sometemos nuestro espíritu y nuestras emociones a su Santo Espíritu de Dios, la palabra de Dios fluirá con el mensaje que Dios quiere que su pueblo escuche. No la palabra del hombre, sino la palabra de Dios, porque es Dios quien transforma, regenera y liberta. Nosotros somos simplemente su instrumento para hablar la palabra. Él es quien hace la obra en la persona. No es por nuestras elocuencia o forma de presentar el mensaje. Si la palabra no está ungida con su Espíritu Santo, en vano predicamos la palabra. Claramente nos lo está diciendo. Si la palabra no está ungida con el Espíritu Santo, esa palabra va a ser una palabra vacía. Mis amados, Dios es el único que puede cambiar nuestras vidas. Y es a través de su Hijo Jesucristo, el Cordero inmolado de Dios. Las Escrituras nos lo dice claramente, que nuestro Señor Jesucristo vino y se hizo hombre para condenar el pecado en la cruz del Calvario. Y solamente a través de Jesucristo nosotros podemos tener ese acercamiento al Dios Padre. Y una vez usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted va a tener comunión directamente con el Dios Padre por medio de su Santo Espíritu. Y de esa forma es que vamos a poder leer la palabra y poder tener esa coinonía con nuestro Dios cada día, cada momento, cada segundo. Porque cuando usted tiene una comunión íntima con su Dios Creador, usted va a ser transformado. Usted va a ser una persona completamente diferente. Usted va a empezar a vivir en el Espíritu. Y cuando usted está viviendo en el Espíritu,
Todas las cosas que está pasando en el mundo no le va a hacer daño. Usted no va a tener temor porque usted está viendo lo espiritual. Usted está viendo lo que verdaderamente Dios lo está llevando, por donde lo está llevando. Todo lo que está pasando en el mundo tiene que pasar porque quien está gobernando en este mundo es el mismo Satanás. Pero cuando usted está en la mano de Dios, a usted nada le puede pasar. El enemigo no lo puede tocar porque usted ahora pertenece al Dios Todopoderoso. Hermanos, si usted tiene eso siempre presente, usted nunca va a tener temor. Amigo que me escucha en las redes sociales, tú no quieres tener temor. Tú quieres ver las cosas diferentes. Arrepíntete y acepta a Jesucristo como tu único y Señor Salvador. Y tu vida será transformada. Tú pasarás de la oscuridad del pecado a la luz admirable de Jesucristo. Eso es un proceso que pasarás, pero tú tienes que tomar la decisión, aceptando a Cristo Jesús, renunciando al pecado, renunciando a toda la vanagloria de este mundo, lo cual lo que lleva a la perdición de la humanidad. Buscar primero lo de arriba, lo del cielo, y lo demás será añadido. Tenemos que seguir viviendo en armonía, tenemos que seguir llevando el mensaje de salvación a las almas que se pierden por falta de conocimiento, que no saben que hay una esperanza en Cristo Jesús, mis hermanos. Este es el momento que hemos sido llamados. Fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y este es el tiempo que nosotros estamos aquí ejerciendo y viviendo esta vida. Y es para que nosotros nos levantemos con la autoridad de Dios, con la autoridad que Cristo Jesús le dio a sus apóstoles, también nos la ha dado a nosotros. Que nosotros llevemos la palabra de Dios, que nosotros nos levantemos con autoridad y destruyemos todas tramas y obras del enemigo. Para eso fuimos llamados, para pararnos en la brecha e interceder por aquellos que no tienen a nadie que pueda interceder por ellos. Así que, mis hermanos, vamos a llenarnos de valentía, vamos a confiar en la autoridad que Dios ha puesto en nuestras manos y vamos a usarla, porque nosotros tenemos el poder en Cristo Jesús. Dios les continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has permitido de tener este encuentro por medio de las redes sociales, Señor. Hemos hablado de tu palabra, Señor, y te pido, Señor, que esta palabra no retorne vacía, Padre amado. Te pido, Señor, que esta palabra sea de remo para cada uno de los que escuchen y que cada uno de vosotros seamos edificados en el nombre de Jesús. Te lo pido y te doy gloria y honra y gracia. Amén. Muchas bendiciones. Será hasta la próxima. Bendiciones.